La unidad 4 del Seminario de Arte Peruano toca el tema de las vanguardias y hoy día vamos a centrarnos en analizar los dos últimos temas que tienen que ver con esto de la vanguardia artística, como estamos refiriendo a la primera mitad del siglo XX, concretamente a la presencia de los artistas independientes y a los artistas indigenistas, mostrando una diferencia entre uno y otros, pero centrándonos principalmente en las obras capitales, ¿no? En las obras más importantes. En esta sesión vamos a centrarnos en los independientes. Veremos algunos ejemplos de los pintores independientes que, diríamos, resaltan en la panorámica de la pintura peruana de la primera mitad del siglo XX y nos internaremos en algunos casos concretos a partir de exposiciones que presenten los participantes, ¿no? Antes que nada, pues hay que meternos un poquito en el contexto y me parece que, esta cita a Alfonso Castrillón en un libro que se titula Los Independientes de 2001, que es en realidad el catálogo de una exposición curada por Alfonso Castrillón en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima, y que fue la gran muestra de ese año en donde se abría las puertas a conocer la obra de los independientes, a revalorar, mejor dicho, la obra de estos artistas, pues nos da pie para reflexionar sobre este periodo, un periodo al que podemos denominar como de efervescencia social, ¿no? Y yo creo que en las sesiones que hemos tenido sobre este tema de la unidad de las 4 sobre las vanguardias, me parece a mí que ese concepto, esa idea de efervescencia social, de algo que se está como preparando, algo que se está, diríamos, cocinando eh, en el Perú, pues es una metáfora bastante adecuada para el periodo, ¿no? Porque evidentemente, como ha señalado Castrillón, hay épocas, y estamos nosotros viendo en el ámbito, en lo que hemos venido desarrollando del tema del arte de la República del Perú del siglo XX, de la República del Perú siglos XIX y XX, hay épocas en donde diríamos que estos acontecimientos sociales perfilan con mayor nitidez eh, esas características culturales del periodo, ¿no? Él lo denomina un pensamiento adelantado, ¿eh? Y evidentemente de los periodos que hemos tenido, habría que señalar pues en este sentido eh, la mitad del siglo XIX, el periodo posguerra del Pacífico y ahora mismo el siglo XX, pues podríamos señalar, como lo ha señalado Castrillón, coincidimos con él, en que la década del 20 es una época de efervescencia social. Y es una época de efervescencia social porque, en primer lugar, produce esa eclosión de corrientes que esperaban en su momento para manifestarse. Hay una serie diríamos, de corrientes de pensamiento que están fluctuando en torno a Latinoamérica, en torno a el Perú en esta primera mitad del siglo XX. Corrientes de pensamiento que habían sido de alguna manera como que represadas, ¿no? O sea, sostenidas durante la gran época de la República Aristocrática y que al acabar ese periodo y aparecer el leguismo, como que ¡prum!, se derrumba esa barrera y empieza a inundar todo el pensamiento. Y es una época bien interesante para el pensamiento porque se está empezando a configurar posiciones políticas, ideológicas muy importantes, tanto para el devenir del Perú como también para la consolidación de un pensamiento político peruano. Esto de alguna manera lo hemos venido adivinando y vislumbrando en sesiones anteriores, pero podríamos decir que los años 20, 30, incluso hasta los 40 de la primera mitad del siglo XX va a ser la época en donde
esas distintas tendencias de pensamiento, esas distintas fuerzas políticas, culturales, van a empezar a interactuar, ¿no? A veces lo interesante de esto es que esa interacción no va a ser, no va a generar un enfrentamiento, diríamos, un enfrentamiento bélico, una guerra civil, sino que se va a dar desde posiciones políticas encontradas, posiciones artísticas enfrentadas, pero llevadas dentro de una, podríamos decir, una paz, ¿no? Una relativa paz de pensamiento y ciertamente con momentos de gran sin llegar al caos que luego veremos en los años 60 y 70, donde ahí sí la cosa se pone peor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el eje de todo este enfrentamiento de pensamientos o cuál es el eje o el punto sobre el que gira los distintos enfrentamientos, las distintas posiciones? Lo hemos venido señalando, ¿no? A lo largo de estas sesiones y el tema principal es la reivindicación de lo andino y el problema del indio, ¿no? Lo hemos señalado constantemente, que en el caso del arte, pues tiene que ver con la búsqueda de una identidad para el arte peruano, ¿no? Va con esa idea, ¿no? Una identidad para el arte peruano. O sea, esa búsqueda de nuestra identidad, esa búsqueda de lo que es peruano, de lo que es ser peruano, está muy impregnada en la primera mitad del siglo XX, un siglo donde hay un marcado nacionalismo, ¿no? Será pues porque el contexto mundial también está predominando las corrientes de pensamiento político nacionalistas, pero también puede ser porque estamos en torno al centenario de nuestra independencia, un periodo donde necesariamente, como le está sucediendo ahora, es un periodo donde necesariamente se reflexiona críticamente sobre lo que ha sido el Perú hasta ese momento. Y claro está, es un periodo de gran efervescencia cultural, ¿no? Entonces, además, ¿por qué? Porque está motivada la realidad de que se está entrando a un periodo de modernidad, ¿no? O sea, esa idea de modernidad ya no es solamente una idea, es una realidad. Y con Leguía se ha convertido en una realidad. Entonces, la gente está viendo, el mundo está viendo que está transformándose la vida más en Lima que en provincia, pero realmente Lima se empieza a convertir ya desde ese momento en el gran imán que atrae personalidades provenientes de otros lugares, ¿no? Y además es justamente por eso, porque es un periodo de transformación y de efervescencia que encontramos grandes pensadores, muchos de ellos no limeños, ¿no? Julio Cetello, Hermilio Valdizán, Carlos Monge, José Carlos Mariatti, Aya de la Torre, Uriel García, Luis Valcarce, o sea, gente de provincia. Se denominaría y no, diríamos, aristócratas o burgueses de gran altura, sino más bien clase media, poblaciones de clase media, pequeños burgueses que tienen como característica la ilustración, es decir, es gente que está cultivada, que ha estudiado en la universidad. Son el resultado de esas políticas impuestas por el leguismo de abrir las puertas de las universidades a los demás. Son los jóvenes que vivieron la reforma universitaria de 1918, esa reforma que rompía la visión elitista de la universidad a una universidad sobre la universidad, para convertirla en una universidad en donde entren todos, ¿no? Donde todos puedan acceder. Entonces esa idea es interesante porque evidentemente hay un repunte de pensadores provincianos, o si se quiere, pensadores que vienen de otras regiones que en Lima empiezan a tener una gran presencia, ¿no? Y ese es el contexto, esa efervescencia social, cultural, política, pues es lo que marca las siguientes décadas de los años 20, de los años 30 y especialmente de los años 40. Ahora, en el caso del arte, y ahora nos centramos únicamente al ámbito de lo artístico, pero siempre desde la perspectiva del pensamiento, vamos a ver un poquito el contexto, ¿no?
Y el contexto es que en torno al centenario empiezan a confluir tres ideas fundamentales en el ámbito de la cultura y las artes, ¿no? La primera de ellas es que coincide con un redescubrimiento del arte prehispánico. No es tan, ciertamente el arte prehispánico se conocía, diríamos, desde el principio de nuestra nación, desde el principio de la República, pero se conocía a través de la obra escrita de los cronistas, ¿no? Si alguien quiere profundizar en este tema, pues les recomiendo que lea ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, es una asignatura, una cátedra de historia del Perú escrita por eh, José de la Riva Agüero. eh, Son los textos que acompañaban sus clases y que está publicado en un volumen. También se puede acceder por internet a la historia del Perú de Ribagüero y ahí se van a dar cuenta que toda la historia del arte antiguo del Perú que construye Ribagüero es puramente inca y está sostenida sobre la discusión de los cronistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya lo hemos señalado, ¿no? En la sesión pasada, que poco a poco la arqueología empieza a tener una presencia en el Perú, con Maxule principalmente, quien empieza a hacer investigaciones arqueológicas reales sobre sitios cercanos a Lima, y luego Hiram Bingham, con la expedición científica a Machu Picchu, pues redescubre lo incaico, ya no desde la perspectiva de lo que dicen los cronistas españoles, sino desde la perspectiva de lo que los objetos cuentan, ¿no? Bueno, y en ese contexto, el gran personaje de la arqueología peruana es Julio Cetello, eclipsando a otro gran personaje que yo creo que hay que revalorarlo, que es Víctor Larco, ¿no? Víctor Larco es el gran investigador de los mochicas y Larco es el que cubre mochicas, ¿no? Estaban en sus tierras y por lo tanto se pone a investigar sobre ellos. Entonces hay personajes claves en este periodo que están redescubriendo nuestro pasado prehispánico, ¿no? Imagínense que el shock que debe haber sentido la gente de darse cuenta que los incas son una etapa última y que hay miles de culturas previas, de cientos de años antes de los incas, que tenían culturas y que tenían expresiones culturales completamente distintas. Bueno, eso debe haber sido una cosa terrible, ¿no? De transformación de pensamiento. Por otro lado, ya lo hemos adelantado, la llegada del nacionalismo, el pensamiento nacionalista como un elemento central de la especulación cultural. ¿Qué significa esto? Pues que el nacionalismo, que estaba muy arraigado desde la Revolución Mexicana, pero también desde el irredentismo, ¿no? Italiano, la misma reflexión nacionalista que hace España luego de la derrota del 98, o sea, hay muchos países que están reflexionando sobre su devenir histórico, sobre su posición histórica y sobre su propia esencialidad como nación, ¿no? Una preocupación sobre lo que es la nación. Y esto empieza a tener mucha mella incluso en países como el Perú, que ciertamente, así como Argentina, Chile, Brasil y muchos otros, son países donde se está acogiendo a migrantes provenientes de otros lugares. Entonces esto genera una reflexión sobre qué cosa es la nación, cuál es nuestra identidad como peruanos. ¿Ok? Tema interesante porque va a estar presente incluso en las propuestas artísticas que van a surgir en ese momento. Y un elemento más ya propiamente artístico es que aparecen los sismos de la vanguardia europea en el Perú. Llegan tarde, llegan tarde. Los sismos llegan al Perú cuando ya en Europa los sismos están ya convirtiéndose en cosas históricas, ¿no? Llegan al Perú, ciertamente, y hablaremos de ello con un poquito más de detenimiento luego, ¿no? Ahora, acerca de la llegada del nacionalismo, pues hay que señalar que esa idea, ese pensamiento va a influir sobre el medio plástico de múltiples maneras, ¿no? Por ejemplo, el nacionalismo va a fomentar esta idea de una pintura de peruanos para peruanos,
va a fomentar, por ejemplo, el crecimiento del mercado local del arte, ¿no? Algo que en realidad no existía para nada en la época anterior, ¿no? Y no existía para nada porque los artistas pintaban por encargo, ¿se entiende? ¿No? Entonces, si yo estoy pintando por encargo, no tengo que ni siquiera necesidad de exponer mi obra porque ya está vendida. En cambio, en el siglo XX aparece otra fórmula que es el artista que tiene que producir y vender. Hay más artistas, ¿no? Acuérdense ustedes que ya la Escuela de Bellas Artes, que se fundó en 1918, está empezando a eh, promover nuevos artistas y entonces ya el mercado del arte se está empezando a llenar de gente, de mucha gente. Ya no es una cuestión de, ay, quiero un retrato de Hernández, ¿no? Ahora empieza a buscarse al mejor y eso genera un mercado local del arte, porque estos artistas, apoyados en algunas ocasiones por la escuela y en otras ocasiones por iniciativa propia, y hacen sus pequeños pininos en lo que hoy llamaríamos gestión cultural, haciendo exposiciones, por ejemplo, ¿no? Exposiciones colectivas principalmente. Imaginar aquí es la exposición colectiva, ¿no? Un grupo de jóvenes salidos de la Escuela de Bellas Artes que deciden hacer una exposición de sus mejores cuadros, ¿no? Enfrentando con ello a la crítica, pues una crítica que poco a poco se está generando en el Perú. Y aunque el grupo de gente que compra arte en esta época todavía es muy limitado y siempre va a ser muy limitado porque el mercado del arte es un mercado muy cerrado, incluso ahora. No hay mucha gente hoy en día que esté dispuesta a gastar 1000 soles, 500 soles, 700 soles en comprar una obra de arte. Prefieren invertirlo en tecnología, ¿no? Porque dicen, esto sale mejor así, ¿no? Es más útil, el arte no es útil. Entonces es un tema que si quieren luego lo podemos conversar, pero es interesante ver cómo el mercado del arte por lo general es un mercado reducido. Lo importante aquí es que empieza a haber una oferta, hay una demanda, siempre va a haber una demanda de cosas artísticas, pero empieza a haber una oferta que se está expandiendo. Por otro lado, hay un auge de los movimientos populares. Los movimientos populares tienen que ver con pensamiento político, ¿no? Los apristas, los comunistas, los socialistas, esos movimientos populares son movimientos de masa. Entonces, la masa, entendida la masa como la población, diríamos que está en el límite de lo letrado y lo no letrado, empieza a tener una fuerza, una presencia, ¿no? ¿Okay? Y esto es importante señalarlo porque evidentemente ya es un grupo visible, ¿no? Ya no es solamente peonada que está en el campo, ¿no? Estos movimientos populares están en las ciudades, constituye la masa trabajadora, la masa, diríamos, empleada de las distintas instituciones y esa gente letrada en muchos casos, aunque también iletrada, tiene una fuerza política, tiene una fuerza de intereses que están empezando a presionar, al punto que algunos presidentes de esta primera época, pues son muy populistas, empiezan a diseñar políticas populistas, ¿no? Políticas populistas, ¿qué significa? Pues son políticas que están de acuerdo a la satisfacción de necesidades culturales, de necesidades sociales y de necesidades, diríamos, de identidad en la población, ¿no? Esto es importante porque es lo que ayuda a la gente a sentirse parte de. ¿Qué cosa, no, qué cosa si no es un meeting, ¿no? Un meeting en donde escuchamos durante 1 hora, 2 horas a nuestro líder político, lo que está construyendo es una identidad, la identidad del grupo político, ¿no? Hoy en día eso no existe ya, no hay grandes mítines porque se ha cambiado la fórmula, nos hemos vuelto muy individualistas, pero ciertamente en las épocas pasadas el meeting ayudaba
El mitin político ayudaba a que la gente se sienta parte de algo, ¿no? Y luego está también este tema que me parece muy importante, que es la aparición de los interburgueses. Este concepto lo he tomado de Mirko Lauer en un libro que es fundamental para entender la historia del arte peruano de esta época. No sé si está en la biblioteca, este es mío, se llama Introducción a la pintura peruana del siglo XX. Sé que hay una edición nueva, este es el original del año 76, está todo destrozado, pero hay una edición nueva. Si alguien puede conseguirlo, consíganlo, porque si es que está interesado en temas de arte, porque realmente es un libro que vale la pena leerlo. Aun cuando al momento de escribir Mirko Lauer este libro, pues estaba con toda la onda eh, marxista, porque es un libro escrito desde una perspectiva marxista del arte, lo que dice y cómo lo dice y las reflexiones que hace van más allá de la ideología marxista, porque realmente es un punto de vista muy interesante, ¿no? Para reflexionar sobre nuestra realidad, ¿no? Yo lo recomiendo. Bueno, en este libro se plantea esta idea, ¿no? Que para una redefinición de la realidad nacional, de lo que es el Perú, para redefinir lo que es el Perú, era necesario crear esos conflictos interburgueses. Porque, si se acuerdan, y lo hemos mencionado en sesiones pasadas, la única visión que se tenía sobre el Perú era la visión de la élite, de la República Aristocrática, que miraba al Perú desde una perspectiva de brecha desigual, dos grupos, unos que tenían todos los beneficios, otros que eran segunda categoría, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión tan desigual, tan fracturada del Perú es la que se pone al fresco y empieza a ser golpeada por movimientos culturales, movimientos populares, pensamiento político, redefinición incluso desde el Estado de qué cosa es el Perú. Empieza a hablarse ya de democracia. Antes no éramos una democracia. Es a partir de ahora donde empiezan a utilizarse al menos el término demócrata. Demócrata entendido de no como lo entendemos ahora de un Estado, una situación de gobierno, sino demócrata como una forma de pensar. El demócrata es aquel que entiende que la igualdad es un punto de partida para que todos recibamos los mismos beneficios, ya no unos sí y otros no. Entonces, desde esa perspectiva, el concepto de demócrata es radical, ¿no? Es un enfrentamiento radical contra aquella forma de pensar tradicional, oligárquica, ¿no? De que como estoy en una posición mejor, pues recibo más beneficios, yo, como estoy en una posición peor, pues no tengo nada. ¿Ok? Entonces, esto es el gran tema. Ahí se mete el problema del indio, ¿no? Y por último, también está este nacionalismo, pues está en un país en donde está transformándose la estructura productiva. Estamos pasando de un país meramente agrícola, que el Perú lo fue hasta 1940, fue un país meramente agrícola, para empezar una transformación hacia un país que busca ser industrializado. No sé si lo logra, pero al menos está en proyección, está en vías de industrializarse. Y esto está de la mano con la transformación poblacional. El Perú pasa de ser un país eminentemente rural a un país, a partir de los años 40, 50, a un país principalmente urbano. Y esa transformación cambia los modos de pensar. Esto es interesante de tenerlo en cuenta. ¿Okay? Ahora, una de las formas en que se manifiesta esta situación de conflictos entre el pensamiento tradicional y el pensamiento moderno, uno de los medios, además, donde se muestra ese gran desarrollo que está empezando a tener la industria en nuestro país, va a ser la caricatura y las revistas ilustradas, ¿no? Ya lo dijimos en la sesión pasada cuando hablábamos de Chambi como Manuel del Moral
está introduciendo la revista ilustrada con fotografía, lo que implica pues un desarrollo tecnológico. Bueno, ahora vamos a centrarnos en el tema de las caricaturas y cómo la revista ilustrada política, de tinte político, en clave humorística, va a ser un tema bien recurrente en este periodo donde todo se está reflexionando y todo se está cuestionando. Entonces, ¿cómo definimos la caricatura? Cojo este dato de Darío Carmona, quien define la caricatura como un recurso visual y documento histórico que refuerza y brinda al público no solo los conceptos traducidos en signos, o sea, los conceptos que aparecen en el recurso visual, también elementos de identidad de las personalidades políticas más destacadas en el panorama internacional. Crea la imagen estereotipada de hombres símbolo. Esto es lo interesante de la caricatura, ¿no? Cuando se desarrolla de una manera positiva, la caricatura no es únicamente la burla de un personaje, sino que a ese personaje que se representa en la caricatura se le está otorgando una serie de conceptos, de estereotipos, hasta convertirse en una figura símbolo. O sea, se carga de contenido, diríamos, de reflexión o un contenido simbólico. Ahora, esto, ¿cuál es el recurso que utiliza la caricatura para ello? Pues el principal recurso que utiliza es la ironía y la mofa. ¿Por qué? Porque a través de la ironía y la mofa, diríamos que el, el enfrentamiento, el enfrentamiento no lleva a la generación de una radicalidad, sino más bien se maneja dentro de un ámbito de lo que es posible discutir y debatir. ¿Cuáles van a ser los temas más recurrentes en esta estereotipación de hombre símbolo? Pues uno va a ser el famoso tirano que ejerce el poder, el personaje que ejerce el poder de manera tiránica, ¿no? El tirano. Aun cuando haya sido elegido democráticamente, constitucionalmente, mejor dicho, aun cuando haya sido elegido constitucionalmente, la imagen del tirano está siempre relacionada no tanto con la forma en que ha sido elegido, sino con la forma como ejerce el poder. Cuando el poder es muy personalista, cuando el ejercicio del poder supone que él siempre, se va a hacer siempre lo que diga él, ahí estamos frente a un tirano, porque ese tirano impone su punto de vista sobre incluso aquello que conviene al país. Entonces, ese es uno de los temas más recurrentes, ¿no? La identificación de el personaje como el tirano. Otro caso también, otro tema recurrente es estas elecciones o decisiones de Estado que han sido manipuladas. La idea sutil de que hay una mano negra, una mano oscura que mueve las cosas a su beneficio, que no se sabe, pero que está siempre presente, pues es justamente lo que la ironía y la mofa evidencian a través de una caricatura. Más allá de acusar, más allá de lograr la acusación, que no lo hace la caricatura, aunque hoy en día nuestra caricatura actual sí es más, diríamos, más denotativa en ese sentido, antes no. Lo cierto es que está siempre jugándose en el linde de lo correcto e incorrecto respecto a si denunciar o no a la persona o al grupo de personas de las que se habla que manipulan elecciones o decisiones del Estado, ¿no? En nuestra sociedad, desde el momento en que aparece el videíto manda, ¿no? Eso ya trastocó todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque diríamos que hizo evidente y visible aquello que antes era una suposición. Finalmente está también el otro tema recurrente, es el juicio moral sobre el desempeño político, ¿no? El juicio moral, que tal vez es el ámbito más amplio de representación de las caricaturas y de las imágenes símbolos, ¿no? Estereotipadas, porque el juicio moral tiene que ver con diríamos, con actitudes, con formas de pensar, con formas de ver la vida. Y claro, eso
eso en esta época pues llegaba a confundirse, ¿no? El plano de lo personal con el plano político. Y muchos personajes de esta época todavía pensaban, bueno, lo siguen pensando mucha gente, ¿no? Todavía pensaban que el Perú debía manejarse como en antaño, ¿no? O sea, como si fuera una chacra, como si fuera una parte de las tierras propias. Entonces ese juicio moral apunta a ese aspecto. Sí, Carolina, te escucho. Buenos días. Buenos días, profesor. Las famosas dictaduras personalistas que surgen a lo largo de nuestra historia, en el que el presidente básicamente solo es su persona, algo así, ¿sería? ¿Para qué caso? Para este caso, leía específicamente, como una dictadura personalista. Ya, pero ¿en cuál de los tres aspectos los colocarías? De los temas recurrentes. Yo diría más en el acto de la toma de decisiones y de la tiranía que ejercen. Claro. Porque en una dictadura personalista es la tiranía que quieren denunciar. Y no es tanto el juicio moral, porque No, como no, todo el de mundo hecho, consideraba que el Perú... no, ahí sí, no, porque, a ver, lo que pasa es que estás pensando muy en siglo XXI, pues, ¿no? Eh, eh, Tienes razón cuando señalas que en el caso de las dictaduras, pues la idea de la tiranía y de la elección manipulada está siempre presente, ¿no? Eso es lo evidente. Pero el juicio moral es muy importante, porque el juicio moral es la fuente sobre la cual se puede hablar de una persona política, de una personalidad política, sin dañar su honra. Y entonces está siempre presente, ¿no? Evidentemente los otros dos sí, ¿no? Pero el último juega en ese límite entre lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, en el límite entre mofarse de perdón, entre herir las honras y jugar con las susceptibilidades, ¿no? Entonces el juicio moral está presente en todo momento, no solamente en la época de las dictaduras. En la época de las dictaduras se ve mucho más las dos anteriores, pero el juicio moral está presente en todo momento. Porque Mm, evidentemente el personaje político está en el ojo de la tormenta y el personaje político, pues evidentemente va a estar siempre, eh, diríamos, supervisado, criticado por la sociedad. En ese sentido, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? por supuesto. Gracias, profesor. Yep. Bueno, y entre los ejemplos que tenemos, pues hay que señalar en el caso de de caricatura política en el Perú, pues en primer lugar, el texto de donde he tomado algunas ideas es una tesis de Oscar Luna Victoria, que lo pueden encontrar ustedes en la web, está en el fondo de cibertesis de la Universidad de San Marcos. Es una tesis de licenciatura sobre el tema de la caricatura política. Y Luna Victoria encuentra dos momentos, ¿no?, en la historia de la caricatura. Una de ellas es la del siglo XIX, que se caracteriza principalmente porque es una caricatura de no larga duración. Las caricaturas aparecen a veces como textos y no como imágenes, pero son textos escritos de tal manera que evidentemente buscan mofar, buscan el mismo principio, aunque son textos y no figuras. Corresponde a un conjunto de diarios de corta duración dedicados a bombardear el momento político. El más conocido, o el primero que podríamos señalar, es el de Manuel Atanasio Fuentes, El Murciélago, ¿no? Pero también aparecen luego en los años 70 otros que, de muy distinta variedad y tendencia, muchos de ellos apoyados por el gobierno, porque eran avanzadilla para enfrentarse a los enemigos del gobierno, y otros, aunque tenían bajos presupuestos, eran costeados por los propios interesados. Entonces, vamos a decir que este grupo de diarios de caricatura política que aparecen en los años 70, pues son un grupo de diarios
que hoy podríamos llamar como prensa comprada, ¿no? Pero estaba en esa perspectiva porque lo que buscaban era bombardear, ¿no? Torpedear el momento político. Y tal vez desde la perspectiva artística, una cosa que hay que señalar es la gran desigualdad en cuanto a lo gráfico y al dibujo que muchos de ellos presentan, ¿no? Hay unas obras que están muy mal, no tienen mucha calidad, otras en cambio son excelentes, ¿no? Aquí les pongo dos ejemplos. Bueno, a Willies ya hemos hablado mucho de Willies, el litógrafo y editor comercial, estuvo activo en Lima entre los años 50 y 60. Willies tal parece que no escribió para un periódico, no publicó sus litografías en un periódico, sino más bien hizo un álbum al que denominó Adefesios. Y ese álbum los vendía, eran álbumes de 24 litografías. Acuérdense que la litografía es una técnica de impresión sobre papel, muy de moda en la época, muy avanzada también, porque es grabar la imagen sobre una piedra y la piedra sirve como reproducción sobre el papel. Entonces, esta idea, esta tecnología es una tecnología que puede sacar grandes tiradas. Y aquí hay una imagen interesante que muestra pues a un personaje que no es otro que uno de estos que hacen las concesiones del guano, que se dirige fuera del Perú para concertar precios, ¿no? Y en eso dice, harán mi talento y maña reconocerse la deuda de España y la de Perú independencia, y también negociaré cruces de conciencia, ¿no? Es decir, está mostrándose pues como lo que se tildaba a los concesionarios de esta época, gente inescrupulosa que así como con una mano trabajaba para el gobierno, con la otra, sin que se vea, estaba trabajando para su conveniencia, ¿no? Y esto es interesante, esta representación. Pero pueden ver ustedes la calidad del dibujo, que aunque está bastante, diríamos, bien definido, pues tiene algunos errores, ¿no? Distinto es este de aquí, de Joaquín Rigal, que aparece en el diario La Mascarada en la edición del año 74, del 15 de agosto, en donde se representa una conspiración que dio pie, bueno, una conspiración al tema del Pardo. Entonces, estos personajes que aparecen aquí acompañando a Pardo, lo irónico aquí es que es como una muerte anunciada, ¿no? Pardo muere entrando al Congreso, ahí le disparan. Pero lo interesante es que Pardo sabía que lo iban a disparar. Y aquí lo que están haciendo es una representación de todo este hecho, como si Pardo fuera Julio César y los conspiradores, los que están amigos de él. Entonces eso es el chiste, ¿no? Ese es el juego que hacen visual, ¿no? Aquí podemos ver a Pierola, este es Pierola, con el que lo va, aquí tiene cuchillo, haciendo de bruto, el que lo va a matar, ¿no? Entonces esto es interesante porque graficaba muy bien, diríamos, ese contexto de enfrentamiento que tenía el presidente Pardo en el momento, diríamos, de toda esta conspiración en torno a su muerte, ¿no? En el siglo XX, en cambio, las cosas han cambiado, ¿no? Hay una, diríamos, una mejor tecnología, ya no se utiliza la litografía, ya está empezando a utilizar la tipografía, hay una máquina especial para producir imágenes dentro de las impresiones, y por lo tanto hay un gran desarrollo tecnológico de la comunicación en el Perú, de la comunicación escrita. Sorprende realmente la cantidad de tipógrafos y la cantidad de gente que trabajaba en prensa escrita y en imprentas en estas primeras épocas del siglo XX, ¿no? De hecho, aquí en Piura, habiendo hecho una revisión de los registros de nacimiento entre los años 1915 y 1921, una de las actividades más usuales
de las personas que registran niños es la de tipógrafo, o sea que trabajaban en imprentas y trabajaban en diarios. Entonces esto es llamativo porque nos hace ver de cómo está creciendo esa cultura letrada. Esta es la clave para entender la transformación. Hay un gran interés por el ámbito político, hay una marcada convicción partidarista y por lo tanto eso lleva pues a que los diarios tengan unas posiciones ideológicas determinadas. No era como en el periodo anterior donde los diarios no tenían una posición ideológica, sino que simplemente se enfrentaban a uno u otro gobierno, desde la oposición o desde el gobierno. Lo interesante aquí es que va a tener muchas colaboraciones gratuitas provenientes de dibujantes que están en Lima o vienen de todo el país y que buscan en esos diarios un reconocimiento. Y esto es lo simpático, ¿no? Estas contribuciones, estas colaboraciones gratuitas, lo que buscan es constituirse en un medio para descubrir nuevos artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el diario se ha convertido en una empresa comercial. Esto ya lo hemos dicho para el caso de Manuel Moral, ¿no? Y el diario El Correo y la revista Variedades, ¿no? El diario se convierte en un espacio de empresa comercial en donde se difunden ideas, pero también se difunden nombres, se difunden modos de vida. Por lo tanto, el diario sobrevive de la suscripción y la compra de los ejemplares, ¿no? Ya no está simplemente recibiendo apoyo económico de alguien. Bueno, ¿cuáles son los diarios más llamativos? Les presento tres dentro de un gran grupo. Tenemos Actualidades, Prisma y Monos y Monadas, que es el más importante de todos, ¿no? En este punto me gustaría darle el pase a su compañera para que realice la exposición sobre uno de los más importantes personajes de la caricatura política, Julio Málaga Grenet. Ya, ahora sí puedes empezar. Bueno, yo les voy a hablar de Julio Málaga Grenet. Ya, nació en el centro de Arequipa, en la calle Santa Marta, el 25 de febrero de 1886, y muere en Lima el 31 de enero de 1963, a la edad de 77 años. Nace solo 3 años después de la guerra, después de que la ciudad de Arequipa sea situada por el ejército chileno en el marco de la Guerra del Pacífico. Y esto significa que él va a crecer con el conocimiento y con la indignación que produjo esto. Su mamá es de Arica, entonces el que se haya cedido los terrenos de Tarapacá y Arica va a crear en él, según ciertos estudios, va a fortalecer su carácter nacional, que va a corroborar luego en su producción gráfica, en especial en sus caricaturas políticas. Con tan solo 11 años se traslada a la capital junto con sus padres y hermanos en busca de mejores posibilidades educativas y de progreso económico. Bien, él se va a casar con Juana Victoria Raigado Parda de Figueroa. Tienen una hija en común, María Lili Málaga Raigada, en 1910. Su esposa va a morir cuando tiene 40 años. Sin embargo, de su hija no se encuentra información de su descendencia o defunción. Bien, él va a estudiar en Arequipa, en el Colegio San Francisco, y la escuela secundaria en el Colegio de Guadalupe. Es el artista gráfico más importante de la primera mitad del siglo XX, tanto por la calidad técnica y compositiva de su lenguaje formal, como por el agudo discurso de crítica social y política de su época. Suele hacerse mención solo a la caricatura política, pero él desarrolló mucho más. Tenemos la caricatura, la ilustración literaria, el diseño de viñetas, el dibujo publicitario, la ilustración de moda, caricatura tanto en el retrato caricaturizado y en las escenas humorísticas, aparte de las caricaturas políticas y las historietas políticas. Bien.
Dentro de las características formales de Málaga, podemos destacar su trabajo en la línea del dibujo, en el encuadre, en la composición, la exasperación caricaturesca, la ambientación, la armonía y la manera de distribuir sus personajes en las viñetas. Málaga es considerado el maestro de la línea. Cuando trabaja con color, representa las cosas a través de la iluminación del delineado. Entonces, no sobrecarga sus dibujos. Sus trazos en general hacen que sean más legibles sus formas, las vuelve atractivas y aprovecha el carácter de vivacidad y definición visual. El dibujo de Málaga también corresponde a una ejecución rápida y automática, pero cuidadosa del sentido de las formas. Bien, esto ya lo había mostrado. Ya. Málaga estudió en el Instituto Bolognesi y desde esa etapa se manifiesta su temprana vocación por el dibujo humorístico, así como la vivaz picardía criolla que es característica en su obra. Él describe su iniciación artística con esta anécdota en la que describe que realiza una caricatura del director del instituto y al percibir la risa de sus compañeros, este se acerca, ve el dibujo de Málaga y le propina un puntapié. Esa tarde, cito Málaga, esa tarde las siguientes fueron de una jaladera mariscal en los exámenes, pero aquella tarde es a mi juicio el día de mi iniciación artística, al menos de mi primera caricatura, muy festejada y de la cual todavía conservo vivos recuerdos. Málaga va a hablar de esto en una entrevista y la caricatura que podemos observar es la con la que él representa este momento en que se da cuenta que esto es lo que le apasiona. Esto también contradice el carácter... perdón. Málaga se forma en el colegio y es motivado por su educación artística. Emprende estudios de dibujo en la Academia Concha y recibe un premio en la clase de dibujo natural. Aparte, él recibió conocimientos del dibujante decimónico Evaristo San Cristóbal y León y también de Ana Manzanares. Esto contradice el carácter, o bueno, lo que se dice que es autodidacta, y hay que reconocer que el avance técnico de Málaga se evidencia desde una edad temprana, pues este premio lo recibe con 15 años de edad y está publicado en el diario El Comercio el 28 de diciembre de 1901. Cabe resaltar que la Academia Concha fue la institución insigne de la enseñanza del dibujo en Lima. Bien, en lo que respecta a sus trabajos, Málaga empieza en 1903 en el semanario Actualidades con 17 años. Entre 1904 y 1906 colabora con periódicos como la Alianza Liberal Federal, el Constitucional y La Evolución. Ya en 1907 crea el semanario Monos y Monadas, que va a dejar de ser un año después. Luego va a volver a estar el semanario, pero no con esta fuerza o características que de su primera época, que son ellos. En 1908 alcanza un gran reconocimiento en la caricatura y aparece en serie de publicaciones como el Semanario Variedades, el Semanario Está Usted Bien, Fígaro y Brasil. Ejerce como director artístico en estos dos últimos, tiene 22 años. Málaga es aceptado como un maestro y se reconoce su habilidad desde muy temprano. En 1909 va por una clausura impuesta al semanario Fígaro, va a ser censurado y va a emprender un viaje a Francia, que no realiza y termina en Arequipa. En 1910, debido a unas disputas y desacuerdos con Leguía, va a ser exiliado, va a tomar un exilio e irá a Argentina. Pasará por Chile primero y va a Argentina. En Argentina es director artístico en Caras y Caretas, publica en El Mundo, Argentino, La Razón, Jornal de Italia y Crítica. Además, va a trabajar con el seudónimo de Faber. En 1910 regresa a Lima, trabaja en la dirección del diario El Perú y colabora con la revista Don Lunes. En 1921 va a ejercer la dirección artística en el suplemento dominical de La Nación. Aquí va a llegar a un tope, ya no puede crecer más, su habilidad es reconocida en toda
Latinoamérica, entonces decide irse a Nueva York. En Nueva York va a trabajar con el medio publicitario, como diseñador, caricaturista, dibujante, lo cual va a satisfacer su propósito de asociar el triunfo artístico con el éxito económico. Va a ser requerido en revistas como Herald Tribune, Harper's Bazaar, Good Housekeeping, Ladies Home Journal, Cosmopolitan y entre otras. En 1930 va a ir a Europa porque se ve forzado con el crack del 29. En Europa es recibido con los brazos abiertos, incluso es referenciado por la Escuela de Italia debido a la calidad de su obra. En 1900, entonces va a colaborar con las revistas parisinas Le Ray y Fantasio y va a residir en Madrid. Después va a regresar a Buenos Aires. En Lima, colabora con el Excelsior, La Crónica y Cultura Peruana. En 1940, en 1943 va a ser el profesor de la clase de cursos de arte y técnica del afiche en la Escuela de Bellas Artes. Y en 1950 es director provisional, 1956 es director provisional de la Escuela de Bellas Artes. Bien, yo quiero mostrar esas dos obras que fueron subastadas este año por el Mali. En la primera se llama La tapa del Málago, es témpera sobre papel. Es ya un Málaga maduro entre 1940 y 1950. Es cuando ya está en su proceso de regreso y después de todo este camino donde su nombre es reconocido a nivel mundial. Todos los lugares que son cunas del arte había sido reconocido y aceptado como maestro. Entonces, cuando regresa, ya para su retiro, va a ilustrar esta obra. Y me parece fenomenal porque en Málaga no solo trabaja la caricatura o la tinta o acuarela, sino también la témpera. En la otra tenemos una ilustración para el poema Rima de Año Nuevo de Rafael Fragueiro, que se cree que está entre 1910 y 1915. Su formación es una formación temprana para Málaga y es una acuarela sobre papel de 25 por 24. Bien, yo había decidido no enfocarme tanto en las caricaturas de Málaga, que es sobre lo que más hay información, porque me gustaron muchísimo más sus afiches, o sea, su publicidad me pareció más interesante, así que no sé qué tanta ayuda soy en relación al tema. Bueno, esta obra se llama Publicidad para Dear Kiss. Es una obra en claroscuros, de contrastes. Un retrato de perfil en plano americano. Creo que es en plano americano porque considerando la cintura, debe estar o llegar hasta las rodillas. Entonces, la luz viene del lado izquierdo y fue publicado en diciembre de 1926 en la revista Photoplay. Es restaurada por Charles Perry. Bien. Representa a una dama vestida con un vestido amarillo explosivo con detalles cerúleos. Aunque el vestido es voluminoso, la atención se centra en la dama en la cabeza, en la expresión de besar el espejo. El espejo y el mueble son los elementos que acompañan la obra, que es bastante simple en elementos, pero que hacen que se centre la atención en el mueble, ¿no? Que es la finalidad, vender. La lectura es diagonal, el lado superior izquierdo es la que atrae la atención. Bien. Luego, esta, que es una caricatura de Kimplesco, la cual busca exaltar el protagonismo del personaje retratado. Si bien Málaga tiene varias caricaturas en las que cuestiona, esta es en una línea donde exalta al personaje, lo reconoce. El protagonista es Clemente Oney, es romano, pero radica en Argentina desde los 22 años. Es además un hombre que fue reconocido y valorado en su época por hacer distintas hazañas que realzaban su valía, como alimentar a bebés rinoceronte y la jirafa, que
fue algo que conmocionó a, a- a- eh, verdes que creo que hacen que la atención, la lectura también vaya en como diagonal, y creo que la atención se centra en la cara, que puede tener una relación con el oro que por su postura creo yo que me da la idea de movimiento. En lo que respecta al piso o al fondo no hay, y en tema de colores usa una gama de colores pasteles en el cual, como repito, la atención está en la cara. El encuadre es un plano completo y eso. Gracias. Bueno, otro autor que también es un gran dibujante en este periodo es Alberto Vargas, y sobre él vamos a escuchar una exposición. Cuando quieras. Margot. Ok. Bien, buenos días, profesor. Sí se me escucha, ¿no? Perfecto. Ya, buenos días, profesor, compañeros. En esta mañana voy a hablarles sobre otro dibujante que es Alberto Vargas. Bien, los datos biográficos, profesor, si puede Me dices pasa nada más. pasar la diapositiva. Ya. Está bien, ya, pase. Bien, Alberto Vargas nació en Arequipa el 9 de febrero de 1896. Fue hijo de Max Vargas, un notable fotógrafo de retratos y paisajes, ¿no? Quien le inculcó la pasión por el arte. Es así que su padre, con solo 15 años, envía a Suiza a Alberto para que estudie fotografía, con el objetivo de que éste regrese y se encargara del estudio de la familia. Sin embargo, estando ya en Europa, cambió por completo su visión para el futuro. Los museos y los movimientos artísticos influyeron para los retratos que Vargas posteriormente hará. Tras el transcurso de la Primera Guerra Mundial, Alberto Vargas se ve la necesidad de retornar a Arequipa, pero a su regreso hace una escala en Nueva York, ciudad que cambió por completo su proyección artística. Ya en la ciudad de Nueva York, en 1919, Vargas comenzó a trabajar como ilustrador de moda y retratista oficial de las estrellas de Broadway de la compañía de Ziegfeld Follies. Ingresó como reemplazo del ilustrador austriaco Rafael Kirchner y se quedó en la compañía por 12 años. Es aquí donde conoció a su musa y a su futura esposa, Anna Maycliffe. Comenzaron a trabajar juntos, ella posando mientras él la pintaba. Ellos se casaron en 1930. Bueno, durante la Gran Depresión, en 1919, cabe recalcar que Vargas tuvo que dejar Nueva York y buscar trabajo en otros lados. Fue así como llegó a Hollywood, llegando a trabajar para grandes productores como la 20th Century Fox y Warner Brothers. Incluso hizo afiches para algunas películas, pero esta época duró muy poco, ya que una huelga sindical para lograr mejores pagos, en la que Alberto Vargas, por supuesto, participó, solo consiguió que los productores no le tomaran en cuenta para futuros trabajos. Es así que Alberto Vargas luego retorna otra vez a Nueva York y casualmente el editor de la revista Esquire estaba en la búsqueda de un reemplazante para el dibujante George Petty, famoso por sus ilustraciones también de Chicas Calendario. Vargas comenzó a trabajar para la revista y la primera obra se publicó en 1940. Bueno, aquí cada una de las chicas que Vargas retrataba iba acompañada de su firma y se les empezó a conocer como las Barba Girls, que fueron muy requeridas por la audiencia. Bueno, la relación entre Vargas y la compañía en la que trabajó, Square, se complicó nuevamente por abusos contractuales, pero allí mismo, en 1960, Hugh Hefner, otro trabajador, un ex trabajador de Square, lo contrató para ilustrar las páginas de Playboy. Bueno, ya con la muerte de su esposa en 1974, a partir de eso, Vargas comenzó a ya no pintar más, la luz que tenía se fue apagando y a pocos años
falleció en 1983. Pasen, profesor. Bueno, características de sus obras. Bueno, es un pintor peruano de las chicas pin-up. Bueno, la moda pin-up procede de las fotografías, ilustraciones o postales donde figuraban mujeres con poses sugerentes, llamativas y a veces desafiantes. Modelos anónimas, sugerentes y en escasa lencería eran las que plasmaba en sus retratos. Bueno, su arte hecho a base de aerógrafo y acuarela es una técnica que aprendió en el laboratorio de su padre, un tosco dispositivo que por el método de aspersión se utilizaba para retocar y colorear los negativos y las fotografías. En sus obras, en sus retratos, claramente se ve reflejada la belleza de las actrices y bailarines norteamericanas de la década de los 40 hacia adelante. Pase, profesor. Bueno, en el contexto. Bueno, tras el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, como ya lo mencioné, Alberto se ve obligado a regresar a Perú, pero hace una escala en Nueva York. Es aquí donde decide quedarse para llevar a cabo el arte que quería plasmar. Esto tuvo mucha influencia, ya que posteriormente, debido a eso, Vargas es que plasma ya a modelos de esa época. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, con la compañía que trabajó, Square, una de las publicaciones para hombres más, estaba dedicada para hombres, ¿no? Que era una de las más leídas en Estados Unidos en esa época. Cuando contrata a Alberto Vargas, es con la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, que fue inundado por una ola de patriotismo, y es aquí donde las chicas Vargas, como se hacían llamar, se convirtieron en un símbolo de la compañía Square, y los mandos militares aprovecharon las oportunidades para utilizarlo como un medio para elevar la moral de los soldados, ¿no? Las imágenes se repartían entre las tropas de los soldados desplazados a diferentes partes del mundo. Mediante la difusión de estas fotografías, como ya lo mencioné, se pretendía mantener la moral de los combatientes bien alta. Profesor, ¿puede pasar? Bueno, esta es una de las obras de Alberto Vargas. Es Blonde with Roses, rubia con rosas. También cabe mencionar que muchas de las obras de Vargas de su periodo en Square están en posesión del Museo de Arte Spencer en la Universidad de Kansas, y las imágenes fueron donadas en 1980 por la revista junto a otras piezas de arte. Bueno, esta es una fotografía del año de 1940. La técnica es acuarela sobre papel, género Pinbook. Las medidas son de 18,25 por 13,25 pulgadas, 46,4 por 33,7 centímetros. Esta es una de las primeras obras publicadas por Alberto Vargas, en la que claramente se ve, ¿no?, que el protagonismo son las mismas modelos a las que él retrataba. Casi nunca utilizaba elementos que acompañaran a las mujeres que él retrataba, sino eran ellas mismas posando de forma alegre, no siempre aludiendo a la sensualidad de la mujer. Eh, en la parte derecha de abajo también se puede apreciar la firma de Alberto Vargas, que eso es lo que hacía casi siempre en todas sus obras que él retrataba. Profesor, pase. Y esta es otra obra de Alberto Vargas, se llama He Has Lost His Shirt and Doesn't Know It. Disculpe mi inglés, pero en español es Ha perdido su camisa y no lo sabe. Es una obra de 1963. Y ya para esa época, Alberto Vargas ya le quita un poco más de ropa a las modelos que él retrataba. En la fotografía anterior se ve a la mujer un poco más vestida, pero aquí la mujer lo único que lleva es el camisón de un hombre. Esta
Esta obra se encuentra en el Museo de Arte Spencer en la Universidad de Kansas. Cabe mencionar que no está en exhibición, ¿no? Eh, Está, bueno, como ya lo mencioné, la mujer desnuda, con tacones altos, y lo único que trae es una camisa del varón. El objeto y su técnica es un dibujo lápiz sobre acuarela. Y eso es en cuanto a los retratos que hacía Alberto Vargas, ¿no? Que siempre el protagonismo siempre lo tenía la mujer o la modelo a la que él retrataba. ¿Pasó? Profesor, eso es, sí, eso es todo. Las referencias están ahí, creo que, Muy bien, muchas gracias. Bueno, ok, muchas gracias por la exposición. Aquí es interesante observar cómo Vargas construye un propio universo de imágenes, ¿no? Imágenes que están atendiendo demandas sociales, demandas también de tipo eh, ilustrativas, y que lindan pues entre la idea de modelo, la idea de imagen sensual. Se está abriendo un panorama nuevo. Me parece que exacto, Vargas ¿no? es un ejemplo en ese sentido de un artista que está olfateando las nuevas necesidades y se está insertando desde esa perspectiva. Gracias, Margot. Ok, profesor. Bueno, nos está un poquito ganando el tiempo, pero vamos a, perdón. Yo quiero terminar al menos la parte de la caricatura, dejando para mañana, perdón, la, la parte del arte. Bueno, aquí tenemos un par de casos más, apuntarlos, ¿no? Porque me parece que son interesantes de señalar en caricatura política. Tenemos a Francisco González Gamarra, que luego vamos a hablar de él desde la perspectiva como artista. Está dentro de esta técnica, ¿no? Del manejo de las técnicas de la acuarela. Creo que es algo importantísimo señalar eso. O sea, la acuarela es la principal técnica en la que trabajan los dibujantes de esta época, tanto para revistas ilustradas como para pósters, ¿no? Lo llamativo de Vargas es que utiliza técnicas, diríamos, como el aerógrafo, ¿no? Que más bien era justamente la parte de retoque que se utilizaba en las fotografías de Max de Vargas y que también Chambi las desarrolla, ¿no? Pero fíjense cómo diríamos, se va pasando de un estilo a otro a través de la acuarela, ¿no? Esta de Francisco González Gamarra, en donde diríamos que hay un exceso por detalle, porque esas acuarelas, si algo tienen de característico, es el detalle, ¿no? El excesivo detalle, la excesiva deformación de los rostros, ¿no? Mientras que en el caso de Alcántara La Torre, fíjense cómo se está pasando más bien a un modelo de economía de elementos, ¿no? Incluso el cielo, las vestimentas se economizan, se aleja del realismo, de excesivo detalle para convertirse en mucho más, diríamos, más esquemático. Esto es influencia del arte, influencia de las tendencias artísticas, diríamos, de las vanguardias, ¿no? Para entendernos, porque uno y otro están mostrando el cómo las vanguardias, cómo esa nueva forma de entender el arte también se mete en estos campos del dibujo y la caricatura. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente las nuevas tendencias de la vanguardia artística está introduciéndose en Lima a través principalmente de las páginas de las publicaciones de la época, ¿no? Las revistas ilustradas nacionales y extranjeras están abriendo ese campo a la introducción de las vanguardias, de los distintos sismos. Los corresponsales periodísticos en Europa, como fue el caso de José Carlos Mariátegui en Italia, abren las puertas también a una crítica de arte que esté intentando entender
el proceso de la introducción de las vanguardias en la estética nacional, y todo eso tiene como idea para Mirko Lauer, todo este proceso tiene una finalidad, y esa finalidad es vincular, según Lauer, a la cultura dominante con este nuevo aire artístico, ¿no? Con esta nueva transformación de la sociedad que se está dando en esta época. ¿Y por qué? Porque evidentemente a partir de Leguía se está observando una transición hacia una cultura de masas. Con Leguía específicamente se observa cómo la población de la ciudad está, diríamos, dirigiéndose hacia a un tipo de cultura de masas en donde se empieza a dejar los contenidos artísticos literarios, diríamos, como algo exclusivo para entrar al gran mundo de las revistas de cine, de las revistas de las estrellas, de la radio principalmente y de la cinematografía, que es parte importante de la cultura ya en estos momentos. Una crítica, por ejemplo, que en los años 37 se hacía a los jóvenes pintores de la Escuela de Bellas Artes, una de las críticas más furibundas que se hacen en esa época, es que en la Escuela de Bellas Artes los hombres estaban por un lado, las mujeres por el otro lado, y lo que se ponían a conversar las chicas que estaban aprendiendo a pintar no era otra cosa sino hablar acerca de los artistas que aparecían en el cine en aquella época, ¿no? Una crítica muy dura, ¿no? Para demostrar que efectivamente la sociedad estaba perdiendo parte de esa identidad de la que tanto se hablaba en este periodo, ¿no? Hay un diálogo bien interesante de las vanguardias con el indigenismo. De hecho, muchos autores, Castrillón, Mirko Lauer, Ugarte Lespuru, que han escrito sobre estas épocas, señalan lo mismo, que no es que el indigenismo rara a las vanguardias, los va dejándose introducir, aunque evidentemente va a hacer predominar el tema de lo indio. Lo indio se queda como un tema, aunque en la parte propiamente artística se da una mayor flexibilidad. Ahora, esto está clarísimo, las vanguardias no arraigan rápidamente. Y esto sí que hay que entenderlo, ¿no? Hay un libro de Fernando Villegas en donde se señala eso. La población en general, la élite también, aunque intenta hacer esa conexión con las vanguardias, mucha parte de la élite y de la población se burla de las vanguardias porque no las entienden, ¿no? Piensan que son mamarrachos, piensan que son pinturas medias raras y que no muestran el alma nacional del Perú. Ese es un tema bien, bien complicado, ¿no? Es una pintura que no da pie a la expresión de lo que es ser peruana, la identidad peruana. Por eso es que el indigenismo va a tener más fuerza, ¿no? La vanguardia, pues, hay que señalarlo que fue un elemento de la gran lucha ideológica que se está dando en esta primera mitad del siglo XX y que podríamos sintetizarlo de esta manera. La vanguardia es un revolucionarismo, así lo llamó Mariátegui, en el fondo es un progresismo, es el elemento progresista frente a una sociedad donde aún predominaba culturalmente el conservadurismo tradicionalista, donde todavía se aceptaba la pintura académica, donde se aceptaba una pintura elogiosa, noble, heroica, ¿no? Incluso aún en temas que tendrían que ver con los indios, pero no estaba dispuesta a ceder ni un ápice a la innovación artística, porque eso rompía los esquemas. Todavía tendremos que esperar unos cuantos años, una década, más o menos un par de décadas, para poder ver cómo está arraigándose ese tema. Mañana, en las próximas sesiones analizaremos justamente el caso de los independientes, algunos ejemplos, ya concretamente en comparación con los indigenistas, intentando hacerlos entrar en diálogo.